Suponga que usted quiere comprar un carro. ¿Sí? Usted quiere comprar un carro, entonces usted quiere una revista de carros y le está mostrando una comparación de 3 carros diferentes. El carro A, el carro B y el carro C. A estos carros los sometieron a un test muy típico que se llama un test de velocidad y los pusieron en una pista y simplemente un piloto hundió el acelerador al fondo y corrió en una pista hasta que la velocidad fue igual a 100 kilómetros por hora. ¿Sí? Los 3 carros se demoraron exactamente 5 segundos en alcanzar la velocidad de 100 kilómetros por hora. Aquí está. Ese es el tiempo, esta es la velocidad. Entonces ambos carros empezaron en reposo y después de 5 segundos llegaron a hacer una velocidad de 100 kilómetros por hora, que es un tiempo razonable para alcanzar una velocidad de 100 kilómetros por hora. Pero lo hicieron de manera diferente, ¿cierto? La pregunta es, ¿usted cuál carro compra? ¿Cuál carro prefiere? ¿A, B o C? Se cansa de montar en bus, cualquier carro. Por favor. ¿Quiénes les gustaría el carro A, viendo esa función? Yo tomaría el carro A porque tiene una aceleración mayor en un tiempo más pequeño, alcanza una velocidad mucho más grande. Cambio en estas más. Cambio C, la misma aceleración todo el tiempo. Y B, los primeros 2 segundos es muy lento, tiene una aceleración muy baja. ¿Alguien más? ¿Quién quiere el carro A? ¿Quién escoge el carro B? 3. ¿Y el carro C? Y los otros no quieren, no les importa. ¿Quieren seguir montando bus? Hoy tienen ya carro ya. Bueno, vamos a pensar en esto en términos de la derivada, ¿listo? Entonces aquí lo que yo tengo es la velocidad. Aquí lo que tenemos es la velocidad, es una función del tiempo. ¿Sí? F' en cada tiempo, F' de t será la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿cierto? Evaluada en t. La F' es la tasa de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Qué unidades tiene? Para empezar, las unidades de F' son las unidades de la variable dependiente, que son kilómetros por hora, dividido las unidades de la variable independiente, que son segundos. ¿Sí? ¿Y eso cómo se llama? Esa es la aceleración. ¿Listo? Entonces la derivada de estas funciones me van a dar 3 aceleraciones diferentes. 3 funciones de aceleración como función del tiempo diferentes. ¿Cómo van a ser más o menos? Vamos a hacer una gráfica aquí de la aceleración como función del tiempo. ¿Listo? Esto es t y esto es f' o dv de t. ¿Está bien? Entonces, el carro A lo va a hacer en negro. Bueno, primero que todo, el carro C, ¿cuál es? Digamos, ¿cuál es la para el carro C? ¿Cuál es la aceleración? ¿Cuánto vale dv de t? Es una función lineal, entonces la derivada es constante. Es simplemente la pendiente de eso, que es 100 kilómetros por hora en 5 segundos, o sea 20 kilómetros por hora cada segundo. Eso es un carro donde cada segundo su velocidad aumenta en 20 kilómetros por hora. Eso es lo que significa una aceleración, ¿cierto? Es razonable, cada segundo aumenta 20 kilómetros por hora. Entonces, ¿cómo es la gráfica de la derivada del carro C? Es simplemente una función constante. Aquí están los 5 segundos. Aquí están los 5 segundos. Es una función constante así.
Esa es la aceleración del carro C. ¿Cómo es la aceleración del carro A? Inicialmente, la aceleración del carro A es muy alta. Es la pendiente de esa recta tangente ahí. Pero a medida que pasa el tiempo, se vuelve más pequeña. De hecho, a los 5 segundos, la aceleración del carro C es menor que la aceleración del carro, la aceleración del carro A es menor que la aceleración del carro C. Entonces, más o menos, el carro A hace algo como esto. Primero tiene una aceleración muy alta y después tiene una aceleración bajita. ¿Sí o qué? ¿Y cómo es la aceleración del carro B? Al principio, básicamente tiene una aceleración de 0. ¿Sí? Después, su aceleración va aumentando y de hecho cuando llega a los 100 km por hora, que ocurre en los 5 segundos, tiene una mayor aceleración que todos. Entonces el carro B de hecho hace algo como esto. ¿Sí o qué? Ahora sí debe ser más o menos claro cuál es el mejor carro. Pues depende de usted qué le guste. Lo que sí es claro es que este carro B no existe. Ese carro no lo venden. No solamente no lo venden porque es peligroso, sino que además es maluco de manejar. Es un carro donde usted está en reposo, hunde el acelerador y no acelera. No acelera. Ese carro no acelera, no acelera, no acelera. A los 5 segundos, cuando usted ya va a 100 km por hora y quiere frenar, ese carro tiene una aceleración máxima. ¿Qué se comporta así? Hay unos vehículos que se comportan así. Por ejemplo, un cohete se comporta así. Un cohete cuando parte de la tierra arranca muy despacio, con una aceleración muy bajita y va acelerando mucho a medida que aumenta, ¿cierto? Al principio, un cohete se levanta muy despacio y su velocidad no aumenta mucho con el tiempo. ¿Sí? Entonces el carro B es un carro maluco manejar, peligroso, no lo venden. El carro C es como un bus, un carro seguro, tranquilo, confiable, una minivan, una aceleración de 20 km por hora cada segundo, sin problemas. Usted se monta, sabe exactamente qué le va a pasar. ¿Sí? Señora. Yo sí monté mucho en Circular Sur. Oh, que no estoy hablando de la velocidad. Un Circular Sur puede ir muy rápido. La cuestión es la aceleración. El carro A es un carro deportivo. Es un carro que usted está parado y hunde el acelerador y tiene mucha potencia. Acelera mucho al principio. Se siente la aceleración y después no es que el carro vaya frenando, no. Simplemente la aceleración va disminuyendo, ¿sí? De manera que cuando alcanza una velocidad de 50 km por hora, ya su aceleración no son 20 km por hora cada segundo, sino póngale 10 km por hora cada segundo o 5 km por hora cada segundo, ¿sí? ¿Listo? Entonces el mejor carro para manejar es el A, el carro más seguro es el C y el peor es el B. Acá hay una tabla. Entonces vamos a ver cómo se estima la derivada o cómo se puede calcular la derivada si la función está dada por una tabla. ¿Listo? Y lo vamos a hacer mediante dos ejemplos. Dos formas diferentes de estimar la derivada. Acá hay una función dada por una tabla. Esta tabla son los tiempos que registró Usain Bolt cuando rompió el récord de los 100 metros planos en Berlín en el 2011, en el Mundial de Atletismo. Usain Bolt corrió 100 metros en 9.58 segundos. ¿Sí? Entonces acá lo que hay es la distancia recorrida en función del tiempo. Y lo único que tenemos es una tabla. Le registraban los tiempos cada 10 metros. ¿Sí? Y registraban cuánto marcaba.
Entonces, lo primero y más importante que ustedes deben darse cuenta es lo siguiente. Yo, a partir de una tabla, no puedo calcular una derivada. ¿Sí? ¿Por qué? Para lo que yo tengo acá es distancia como función del tiempo, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera calcular la derivada, digamos, en este tiempo, en 5.49, f' en 5.49, tendría que calcular el límite cuando t tiende a 5.49, cuando t tiende a 5.49 de x de t menos x de 5.49 sobre t menos 5.49, ¿cierto? Tendría entonces que poder calcular cuánto vale la función x para tiempos tan cercanos a 5.49 como yo quiera. Pero es que yo no tengo esa función para tiempos cercanos a 5.49. Lo tengo acá y acá. No más. Yo no tengo cuánto vale esa función para 5.48, ni para 5.48.5, ni para 5.49.01. Yo no puedo calcular entonces este límite. Entonces no puedo calcular la derivada. ¿Listo? Entonces lo primero que uno tiene que darse cuenta es que a partir de una tabla uno no puede calcular la derivada. Pero eso no es problema. Lo que uno sí puede hacer es aproximar la derivada. ¿Listo? Ok. Entonces no se puede calcular la derivada. No se puede calcular dx de t. Entonces, lo que hacemos es aproximarlo. ¿Listo? Entonces les voy a enseñar dos formas de aproximar la derivada. Y cada forma depende de qué tipo de situación usted está manejando. ¿Está bien? Entonces, aquí están los datos. Hay una cosa que es clara. A partir de una tabla, una cosa que usted puede hacer muy sencilla es calcular tasas de cambio promedio. ¿Sí? No tasas de cambio instantáneas, sino tasas de cambio promedio. Yo entre cualquier par de puntos puedo coger, esa es la recta secante entre los dos puntos, le calculo la pendiente y me da la velocidad media en ese intervalo. ¿Cierto? Simplemente, ¿cuánto se desplazó sobre cuánto tiempo transcurrió? Me da una velocidad media. La velocidad media en los primeros dos tiempos de registro fue 5.86 metros por segundo. Después fue más. La velocidad media entre el quinto y el sexto punto de registro fueron 11.76 metros por segundo. Creo que piensen en 11.76 metros por segundo. 11 metros es como de aquí a la puerta en un segundo. ¿Listo? Entonces, uno puede calcular velocidades medias. Llegó un punto donde la velocidad media fue 12.34 metros por segundo. ¿Sí? Pero ninguna de estas son velocidades instantáneas. Ok. Entonces, ¿uno qué puede hacer para estimar la derivada? Entonces, en este caso, usted sabe que con seguridad hay una función, o la función que me representa el desplazamiento con respecto al tiempo entre estos dos puntos, por ejemplo, no hace nada raro. ¿Sí? Aquí no va a hacer nada raro, porque usted vio eso por televisión o lo puede ver en YouTube. Usted sabe que aquí Usain Bolt ni hizo esto, ¿cierto? Usted sabe que entre esos dos puntos fueron conseguidos suficientemente cercano para que nada de eso pase. Esto es un fenómeno físico muy regular. Entonces lo que uno puede hacer es algo que se llama interpolar.
Interpolar es conseguir una función, eso ya lo habíamos visto, que pase por todos esos puntos. Una función suave, regular, hay muchos tipos de interpolación. Eso es una interpolación típica de una función que pasa por todos esos puntos. Una vez yo tenga una interpolación, ya tengo una función definida para todos los tiempos, ¿sí o qué? Y cuando yo tengo una función definida para todos los tiempos, ya sí puedo calcular velocidades instantáneas. Ya la puedo derivar. Y ya puedo calcular la velocidad instantánea, que es la pendiente de las rectas tangente ahora en cada uno de los puntos. ¿Sí? Entonces, primera forma, simplemente interpolar. Interpolar y derivar. ¿Listo? Entonces, por ahora, estas velocidades instantáneas se pueden estimar a partir de la interpolación. Entonces, miren que al principio la velocidad era muy bajita, casi cero, obviamente, porque él empezó en reposo. Llegó un momento donde la velocidad aumentaba, un momento, llegó un momento donde la velocidad es 12.5 metros por segundo, que corre, en un segundo usted no puede dar más de 2 zancadas, ¿cierto que no? Entonces son básicamente 6 metros por zancada, ¿sí? Más o menos. Entonces, ¿cómo es la función? ¿Cómo es la función velocidad? Véala acá. Ahí está graficada la función velocidad en azul y en rojo grafiqué las velocidades promedio que usted podía calcular a partir de la tabla. Entonces quiero que vean, noten la diferencia entre las velocidades promedio que usted puede calcular a partir de la tabla, que las velocidades promedio corresponden a intervalos. Mientras que con la interpolación usted puede calcular la velocidad instantánea en cada uno de los tiempos. ¿Listo? Entonces lo que observamos acá es que la velocidad por acá a los 6 segundos o a los 7 segundos la velocidad alcanzó un valor de 12 y algo metros por segundo. Esa es la razón por la cual él gana las carreras. Él es capaz de alcanzar una velocidad básicamente de 12 metros por segundo y mantenerla 12 metros por segundo mantenida por básicamente 6 o 7 segundos. ¿Sí? 6 o 7 segundos corriendo a 12 metros por segundo. ¿Listo? Entonces en este caso pudimos interpolar. ¿Listo? Pudimos interpolar y a partir de la interpolación calcular la derivada. Muy bien. Pero usted no siempre puede hacer eso. No siempre puede hacer eso porque eso no siempre es una forma sensata de manipular los datos. Entonces, no siempre se puede interpolar. Por ejemplo, acá hay una función dada por una tabla. La variable independiente es el tiempo dado en años. La variable dependiente es el Producto Interno Bruto colombiano en unidades de decenas de miles de millones. Ahí está la tabla. La tabla y la gráfica. Aquí no es sensato interpolar porque el Producto Interno Bruto se mide precisamente por años. ¿Sí? No tiene mucho sentido y no se mide cuál es el Producto Interno Bruto el 22 de diciembre. No, uno habla del Producto Interno Bruto en el año. Y además, inclusive suponiendo que usted puede hablar del Producto Interno Bruto, digamos, cada instante, la economía es una cosa muy variable. ¿Sí? Y dentro de un año la economía cambia mucho porque el precio de dólar cambia mucho, porque los productos que se producen y sus precios en la bolsa cambian mucho. Entonces el Producto Interno Bruto, así como cualquier otra de las variables importantes en economía, son variables extremadamente variables donde usted no necesariamente es sano ponerse a aventurar a interpolar. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Entonces vamos a pensar. Si yo quisiera calcular la derivada, por ejemplo, de esta función en el año 2000, que corresponde a la derivada acá, lo primero que usted tiene que darse cuenta es que no puede calcularla. ¿Sí? Como lo dijimos ahorita, ¿por qué no puede calcular el límite? Entonces lo que sí puede hacer es estimar ese límite. ¿Sí? Entonces, la derivada f' en el año 2000, f' en el año 2000 es el límite
cuando t tiende a 2000 de f de t menos f de 2000 sobre t menos 2000. ¿Sí? Entonces la pregunta es cómo podemos aproximar eso. Entonces hay varias formas. Una forma básica es decir, es que yo quiero calcular la derivada acá, ¿cierto? Bueno, mire para adelante y diga que la tasa de cambio instantánea será simplemente esta. La tasa de cambio instantánea será esta. Y dice, no, es que este límite es aproximadamente igual a f de 2001 menos f de 2000 sobre 2001 menos 2000. ¿Sí o qué? Eso es una forma. Eso sería hacia adelante. ¿Sí? Otra forma sería decir, no, ¿por qué hacia adelante? Yo puedo aproximar esa tasa de cambio mirando hacia atrás. Y decir que la tasa de cambio en el 2000 es la pendiente de la recta secante que me da la tabla mirando hacia el pasado. Y decir, no, esto es f de 2000 menos f de 1999 sobre 2000 menos 1999. ¿Cierto? Eso se llama hacia atrás. Pero hay otra tercera forma, que es la mejor. ¿Sí? Y es la siguiente. Si yo quiero calcular la tasa de cambio en el 2000, lo que yo puedo hacer es aproximarla por la tasa de cambio correspondiente al año anterior y el año siguiente. ¿Sí? Y decir, no, esto no lo voy a aproximar así, sino que lo voy a aproximar de la siguiente manera. Voy a preguntarme un año adelante, un año atrás, y voy a aproximar la tasa de cambio en el 2000 mediante la pendiente de la recta secante entre esos dos puntos. Y voy a decir, esto va a ser aproximadamente igual a f del 2001 menos f del 2000 sobre, f de 1999 sobre 2001 menos 1999. Y esa se llama por el medio. ¿Listo? Entonces, esas formas de aproximar la derivada se llaman diferencias finitas. Y ustedes lo van a ver en el primer capítulo de su curso de métodos numéricos. Esas formas de aproximar la derivada se llaman diferencias finitas. Y es el método más básico para estimar las derivadas a partir de una tabla. Entonces, si yo quiero calcular la derivada en t sub i por detrás, me pregunto la tasa de cambio entre t sub i y un pasito hacia el pasado. ¿Sí? Y me da esta. Esa es la tasa de cambio por detrás. ¿Sí? Aquí está. Sí, esto. Listo, ahorita la muestro. Entonces, si quiero calcular si quiero estimar la derivada por detrás, cojo el t sub i y me pregunto cuánto vale la tasa de cambio entre t sub i y un paso en la variable independiente hacia atrás. Si la quiero por delante, digo, la derivada en t sub i va a ser la tasa de cambio promedio entre este momento y un paso en la variable independiente hacia adelante. Y si la quiero por el medio, me paro en t sub i y me pregunto por la tasa de cambio promedio entre un paso hacia el pasado, o sea, hacia la izquierda, y un paso hacia la derecha. ¿Listo? Entonces voy a mostrar eso lo que da. Aquí está
Aquí están los datos. Aquí están los datos y la derivada. Esta es la función original y esta es la derivada por detrás. Entonces miren, como dice el compañero, yo no le puedo calcular la derivada, yo no puedo estimar la derivada de esta función por detrás en el año 1993, porque no tengo a nadie por detrás. Entonces ahí, el primer dato, el de 1993, no tiene derivada por detrás. Pero de todas maneras usted puede observar cosas. Cuando la función crecía, cuando la función crece, la derivada es positiva. ¿Sí? Aquí la función crece, la derivada es positiva. Cuando la economía se estancó, la derivada es más o menos 0. Y en los periodos de recesión, que es cuando la derivada, en los periodos de recesión, que es cuando la economía se contrae, la derivada es negativa. ¿Listo? La derivada por delante es esa azul. Lo primero que ustedes observan es que es la misma cosa. Y sí, es la misma cosa. Es exactamente la misma fórmula, pero corrida hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, para la derivada por delante, por ejemplo, yo no puedo calcular la derivada por delante en el 2009. Sí la puedo calcular en el 93. ¿Está bien? Y la derivada por el centro, o por el medio, que es la mejor, las diferencias finitas por el medio, siempre en cada uno de los tiempos, me dan el valor intermedio. ¿Sí? Entonces la mejor forma de aproximar la derivada a partir de diferencias finitas es por diferencias finitas centrales o diferencias finitas por el medio. ¿Listo? Me paro en el valor x sub y calculo las tasas de cambio entre el valor de x justo a la izquierda y el valor de x justo a la derecha de la tabla. ¿Listo?